Estamos de vuelta y es precisamente para abordar el tema de esta tarde con Julio Talamonti. Durante el fin de semana, un buen grupo de reos pretendía escapar por un túnel en Cantel, Quetzaltenango. Pensarían ellos que podían pasar la Navidad fuera de este lugar. Julio Talamonti nos acompaña y estaremos analizando este tema. Bienvenido, buenas tardes. Sabemos que era un grupo de personas, un grupo de reos, quienes primero planearon la fuga, luego excavan este túnel y posteriormente pretendían huir. Afortunadamente se frustra. Claro, Alejandra, buena tarde y buena tarde a todos los televidentes de Todo Noticias. Planeaban pasar una Navidad un poquito distinta, con más libertad, no una Navidad afuera. Sin embargo, pues no se imaginaron precisamente que, como estamos viendo en las imágenes de Todo Noticias, las autoridades penitenciarias pudieron descubrir una vez más este túnel allá en la granja penal de rehabilitación, entre comillas, ¿verdad? Lo de rehabilitación de Cantel en Quetzaltenango. El túnel ya tenía una profundidad de más de un metro y pico, una persona perfectamente cabía en él, y supuestamente lo que se estaba planificando, Alejandra, era precisamente pasarlo por debajo de las 3 mallas que hay, la de en medio es la que está electrificada, para poder acceder al exterior de la cárcel. No es un tema nuevo, es un tema recurrente y suele suceder, como ustedes se han dado cuenta a lo largo de los últimos 10 años, generalmente en las denominadas granjas de rehabilitación. Julio Talamonti, recién se daba a conocer que el 47% de las extorsiones salen de aquí, de esta granja de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango. Está comprobada esa información y el dato, y ahora tenemos esto, que un buen número pretendían escapar y darse a la fuga de este lugar. ¿Qué estarán esperando entonces las autoridades para tomar el control, para poder controlar lo que sucede dentro de este lugar? Sí, Alejandra, primero es una pena, fíjate cómo ha venido cambiando el quehacer de la granja de rehabilitación de Cantel. ¿Por qué te digo esto? Porque primero está súper, pero súper poblada. A ver, hay más de 2,000 personas en esta prisión, donde no deberían de haber a lo sumo unas 800. Luego, generalmente hace 10 años en esta cárcel específicamente había mucha industria y casi todo el privado de libertad se dedicaba, por ejemplo, a los temas de maquila. De hecho, era muy bonito porque lo que maquilaban allí muchas veces se iba directamente hacia Estados Unidos. Pero estamos viendo que el descontrol, que el hacinamiento y que obviamente la alta corrupción del sistema penitenciario ahora tiene no solo a Cantel, sino que prácticamente a todo el sistema en esta situación tan recurrente y tan dramática. Yo creo que al final de cuentas esos son los peores daños que causan que suceda esto: el alto hacinamiento y la grave corrupción, junto con una infraestructura obsoleta que no sirve absolutamente ya para nada. Julio Talamonti, estamos a pocos días de que se tome posesión y que ingrese un nuevo gobierno a nuestro país. Por ende, las autoridades del sistema penitenciario podrían cambiar. ¿Cuál será el reto para estas nuevas autoridades que llegan al sistema penitenciario, llegan a encontrar un lugar con alta corrupción, con una falta de control total sobre todo en los penales? ¿Cuál será entonces el principal reto y, más que eso, las principales acciones a tomar? Claro que sí, Alejandra, sí van a cambiar, tienes toda la razón. De hecho, ya cuando anunciaron a la cartera de gobernación allá en la ciudad de San Salvador, indicaron precisamente quién es la persona que se va a hacer cargo del sistema penitenciario. Lo primero que hay que hacer en este caso, Alejandra, es conocer y conocer bien precisamente esta institución y aceptar, número uno, que es una institución que está absolutamente colapsada, que es la verdadera cenicienta, es decir, el eslabón más débil del sistema de seguridad que concatena con el sistema de justicia. Número dos, entender, Alejandra, que lo que hay que hacer aquí rápidamente es una reclasificación de puestos y salarios. ¿Qué significa eso? De que la Guardia Penitenciaria y el personal administrativo pueda no solo capacitarse, pueda profesionalizarse, pueda ser mejor, pueda depurarse, que esto es algo tan necesario, sino también que se le pueda pagar de una manera digna, que esto es algo muy importante. Y luego entender que lo que se tiene que llevar a cabo es una reforma penitenciaria. Entender una cosa más, Alejandra, que el sistema penitenciario probablemente deba de salir del curso de acción del Ministerio de Gobernación, que ya es un monstruo, convertirse precisamente en una institución, en una secretaría, lo que tú quieras, autónoma, para poder controlarla de mejor manera. Por una simple razón, tú dijiste un dato que nos alarma a todos: las extorsiones, y sobre todo las que están saliendo de esta cárcel. Claro, y no solo que nos alarme, sino es que perjudica a todos, a cientos de familias guatemaltecas quienes se han visto sumamente afectadas por el tema extorsivo.
Pero Julio Talamonti, ahora me surge la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia habrá con El Salvador, nuestros penales con los del Salvador? El Salvador en menos de 3 meses logra tomar el control sobre las cárceles en su país, que también habían dado bastante problemas, similitudes con Guatemala, pero ahora ¿podría Guatemala también tomar el control? ¿En ese tiempo se podría hacer? ¿O qué dificultades tenemos nosotros como país, en este caso diferencias con El Salvador? A ver, Alejandra, fíjate que la más grande cárcel de El Salvador, que queda precisamente ahí en San Salvador, se llama la cárcel de Mariona. La cárcel de Mariona, por ejemplo, hace 12 meses, hace un año, era de lo peor, es decir, un preventivo de hombres de la zona 18, sumamente hacinado y con muchos problemas, sobre todo causados por la peligrosidad de las pandillas, del narcotráfico y otros estratos de la criminalidad organizada privada de libertad. Sin embargo, desde la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, se empezaron a tomar medidas drásticas de control, Alejandra, y esas medidas drásticas de control empiezan por lo que tanto se nos ha olvidado aquí. Fíjate, dice la ley del sistema penitenciario que 2 son las funciones de esta institución. Número 1, la guarda y la custodia, es decir, que no se te escapen. Ya vemos que es bastante difícil con lo que está pasando aquí en las cárceles, este túnel, porque lo descubrieron. Y número 2, el hecho de dar y brindar la oportunidad de rehabilitación para una reinserción social efectiva. Eso es lo que está haciendo El Salvador, porque entonces el privado de libertad tiene que trabajar para comer, tiene que ocuparse de alguna manera, inclusive les ponen uniforme ahora, fíjate, para las audiencias, cosa que aquí en Guatemala la Procuraduría de los Derechos Humanos no nos deja hacer, utilizar el uniforme naranja que se usaba antes, porque dice que es violatorio a la dignidad de los privados de libertad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es eso, actuar precisamente con ese ejemplo salvadoreño, que es decir, con mucha decisión, con mucha firmeza, con muchos pantalones, y a tomar el control de una institución que hoy por hoy es parte de lo que nos tiene muy mal en seguridad. El sistema penitenciario, la verdadera universidad del mal en Guatemala. Claro, quizás se necesita compromiso y voluntad, no solo del sistema penitenciario ni del Ministerio de Gobernación, sino de todas las instituciones a apoyar y a poder tomar el control sobre las cárceles de nuestro país. Julio Talamonti, no se sabe el número de personas que pudieron escapar en este túnel. Si se hubiera dado esa situación, ¿qué hubiera generado? ¿De qué estaríamos hablando este día? A ver, en este momento digamos que el dato sería difícil, pero solo pongámonos a pensar una cosa, Alejandra. En esta cárcel en sí, hay más de 2.000 personas privadas de libertad. O sea, en el peor de los casos, si se vacía la cárcel, se van 2.000 privados de libertad. Pero asumamos que eso no pasare porque es muy difícil. Entonces, en cada uno de los sectores, precisamente, que están en esta cárcel, allá en Cantel, Quetzaltenango, fácil vas a encontrar 200, 250 personas, que imagínate, con un solo sector que se fugue, ya son 250 privados de libertad que estarían fuera y de todo tipo de delitos que hayan cometido. Yo creo que no pasa por estar recibiendo información de inteligencia y por estar frustrando estas posibles fugas a través de túneles o de otra manera. Pasa realmente por ser serios, pasa por invertir en seguridad, pasa por tener la voluntad política, pasa por tener la decisión y el valor de esta toma de decisiones, y pasa también, Alejandra, porque la sociedad guatemalteca entienda que cada centavo, que cada quetzal que vayamos a invertir en las cárceles no es un gasto, sino que es una inversión en seguridad para usted, para su familia y pues para nuestro país. Claro, pretendían fugarse al estilo del Chapo Guzmán, Julio Talamonti, era quizá la idea y fue un intento fallido totalmente. Es correcto. ¿Se podría hablar de que agentes del sistema penitenciario pudieran estar implicados en la elaboración y estructura de este túnel? Alejandra, lo digo porque es difícil excavar. Tenemos sonidos, eso genera ruido, las medidas, las dimensiones, las horas que puedan estar dedicándose a eso. ¿Se podría hablar de que pudieran estar ellos inmersos en esto? Sin lugar a duda, y te explico por qué. No solo por lo que tú acabas de decir, que por supuesto que es cierto, sino porque estos túneles, ¿con qué se abren? ¿Con las manos? No, se abren con palas, se abren con piochas, se abren con instrumentos metálicos que tienen que entrar al sistema penitenciario con la complicidad del personal administrativo o del personal de la Guardia Penitenciaria, es decir, con la alta corrupción que hay en todas las cárceles guatemaltecas. Entonces sí, existe definitivamente esa complicidad. Ahora, imagínate, cuando hacen el túnel de día,
de noche, no importa, de día, de noche, madrugada, en la mañana, cuando fuere, siempre como tú dices, tiene que haber alguien que mire, porque hay torres de control, hay personas que están vigilando, y si no lo ven, entre comillas, es porque no lo quieren ver. Entonces ahí estamos otra vez con la complicidad del personal. Aquí hay que empezar una investigación de fondo y solo así van a empezar a cambiar las cosas, Alejandra, y a las personas que de verdad se demuestre que estuvieron implicadas, que trabajan para el sistema penitenciario, pues que se les aplique también todo el peso de la ley como debe ser. Julio Talamonti al inicio le preguntaba sobre cuáles serían las principales acciones a tomar por parte del gobierno entrante para tomar el control de las cárceles, y obviamos el tema del bloqueo de la señal, cómo podría funcionar esto y que sea una de las principales acciones. Con eso sin duda se reducen las extorsiones. A ver, Alejandra, fuera de diseñar una nueva política penitenciaria, de crear una institución diferente, porque la que está, que se llama sistema penitenciario, no sirve, de construir nueva infraestructura, de invertir en seguridad y de profesionalizar al personal, de darle equipo, de darle tecnología, de poner cámaras, si no puedo confiar en la gente, por supuesto que se necesita en este momento el bloqueo de señal celular. Esta no es la panacea, pero sí es una medida necesaria. Y además, si se va a construir nueva infraestructura penitenciaria, simple y sencillamente que los sectores no tengan tomacorrientes y empezar a pensar en pro del beneficio de todos los guatemaltecos para que realmente podamos retomar el control de las prisiones. Y entonces, Alejandra, que esas prisiones, con todas las medidas de seguridad, para los que son más peligrosos, más terribles y tremendos, pues Bartolina, ¿verdad? Para que no tengan comunicación con nadie, y los otros en pequeños sectores de 4 o 6 personas para yo poder, como Estado guatemalteco, controlar las cárceles y no que los presos me controlen la cárcel, me controlen la extorsión y controlen todo lo que pasa afuera. Julio Talamonti, suena fácil, pero sin duda será uno de los grandes retos para las nuevas autoridades, y esperemos pronto tener buenas noticias al respecto. Ha sido un gusto conversar con usted, le deseo un bendecido inicio de semana y con esto vamos a una pausa. Igualmente.